Bien, estamos en el foro de reflexiones de la semana 3, así que estas son las devoluciones de este foro. Bien, dice Rolando, la idea de creatividad inconscientemente siempre la asocié con el talento, la televisión, los libros, pero nunca a mi trabajo, lo cual siempre fue un error, creo. Claro, muchas veces está relacionado esto con los mitos, ¿no? Que las personas creativas son los artistas o son los publicitarios, los que están en marketing, porque siempre estuve enfocado en tratar de aprender y no en buscar distintas alternativas o crear nuevas ideas. Bueno, uno cuando aprende también es creativo, depende de la manera en que está aprendiendo. El hecho de aprender es conocer nuevas cosas, incorporar nuevas formas de hacer las cosas, entonces de alguna manera estás buscando, uno cuando se capacita como para ser creativo, uno necesita tener conocimiento disciplinar de aquello del ámbito donde quiere ser creativo, aprender o capacitarse aumenta o mejora la creatividad, pero bueno, hay que desarrollarla también. Sí me considero una persona creativa porque estoy tratando siempre de buscar una solución a los inconvenientes de los usuarios, sea cual fuera su problema. Bueno, buscar soluciones no implica automáticamente ser creativo, sí buscar soluciones que sean nuevas y valiosas. Recuerden que los aportes creativos, las soluciones que nosotros demos, tienen que cumplir esas dos condiciones para considerarse creativas. Tiene que tener un grado de novedad y tiene que tener también valor. No solamente novedad y no solamente valor, tiene que tener un poquito de ambas. Me gustó la idea de Pedro Saborido, en la que podemos ir perfeccionando a la medida que vamos creciendo, exactamente eso sería referencia con el tema del aprendizaje, y avanzando, no quedarnos con lo poquito que aprendimos o saber o creemos que sabemos, exactamente. El video de Bob Makoff me gustó bastante para focalizar diversos puntos de vista de las soluciones en el ámbito laboral, ¿por qué no el personal? ¿Y por qué no el personal? Exacto, sí, sí, todas las cosas que nosotros estamos aprendiendo en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, pueden ser total y absolutamente transferidas en otros rubros, como por ejemplo la vida personal, si tienen hobbies o lo que sea. Silvina dice, hace unos años la idea que tenía de la creatividad era que venía con la persona. Bueno, lo expliqué en otros cursos, salió esto. Quizás esté muy relacionado con la forma en que se expandió el cristianismo. Del otro lado del mundo, de Oriente, por las cosmogonías o las formas de ver el mundo, la creatividad está mucho más relacionada, hay una interdependencia entre la persona y el contexto. Figura mucho más el contexto del lado oriental. De este lado del mundo figura más la originalidad, el talento innato, la individualidad. Pero en realidad no es así, se necesitan, el contexto es muy importante y el talento innato no necesariamente, si es que alguno tiene en algún lado o lo tuvo la suerte de descubrirlo, es el único lugar donde puede ser creativo. Uno puede capacitarse, puede desarrollar habilidades creativas en distintos ámbitos, pasa que hay que proponérselo. ¿Eras o no eras creativo? Claro, no. Hasta que entendí que quizás por la experiencia o por los años, que la creatividad se busca, no llega, exacto, uno inspira para llegar a la creatividad. Sí, y se busca con la acción, con la capacitación, con la motivación, ¿no? Se busca, es interesante el concepto de buscar porque uno tiene que moverse para buscar, tiene que estar motivado para buscar, la motivación es parte de la creatividad, un contexto favorable también, una capacitación y un conocimiento disciplinar también, y por supuesto el desarrollo de estas técnicas que nosotros estamos trabajando en el curso. Son estas cuatro componentes que según la teoría de Teresa Amabile la creatividad tiene que tiene que tener la creatividad y para que nosotros podamos desarrollar la creatividad. Sí, me considero una persona creativa porque sea tanto del trabajo o en la vida general, siempre estoy en busca de cambios. Bueno, acá ojo, cuidado, porque los cambios, si uno es creativo y hace aportes creativos, probablemente haya cambios, pero no necesariamente implica esto al revés, ¿no? No todo cambio es creativo. Así que bueno, cuidado con eso, ¿no? No el hecho de que yo cambie algo, yo puedo, en vez de usar azúcar en mi café, puedo cambiarlo por sal y eso no es un cambio creativo porque también hice un cambio, pero no es nuevo, pero no es valioso porque tomar café con sal, yo no probé nunca, pero debe ser horrible. Entonces, ojo, no confundir. Cambio, a menos a qué te referís, por ahí cambios en la forma de ver, en la forma de pensar o en la forma de las metodologías o las técnicas que usás, ahí podría ser. Pero ojo que no todo cambio implica que haya algo de creatividad.
Me sentí muy identificada con la técnica de P2 aburrido, comenzando por ser diseñadora, todo el mundo piensa o espera que uno es súper creativo. Bueno, es el mote que tienen los diseñadores, los artistas, los que trabajan en publicidad. Y te plantean algo para hacer y lo tenés que dar resuelto a los 2 segundos. Total, vos sos creativa, claro. Bueno, no, depende del área donde uno sea creativo, ¿no? Siempre sentí la presión de serlo, la frustración si las ideas no venían, no vienen así volando por arte de magia. Bueno, no es magia, ¿no? Hay toda una preparación, hay que capacitarse, hay que poner mucho trabajo. Fíjense todo el trabajo que nosotros fuimos haciendo en estas 4 semanas para poder empezar a tener o descubrir algo de novedad en alguna de las ideas que por ahí ustedes hayan descubierto o hayan encontrado ahí en ese mind mapping. También tiene que ver mucho de cierto Teresa Amabile, que plantea los 3 componentes de la creatividad. Estar en un ambiente donde uno se sienta cómodo y motivado es fundamental para que las ideas vayan llegando y creciendo para poder concretar un proyecto. Exactamente. Para mi trabajo, la técnica es buscar, ver constantemente material de inspiración, ver las cuales tendencias y sobre todo sacar ideas, aplicar conceptos y entender que lo que mejor comunica la idea no solo visual. Sí, exactamente. Ojo con el tema de la inspiración, porque uno muchas veces se atasca en una etapa, entonces todo consume buscando inspiración y en realidad la inspiración viene con la acción, ¿no? Los componentes de Amabile, que en realidad son 4, yo no sé si por ahí hay un paper donde Teresa menciona los 3, pero son el contexto, el conocimiento disciplinar, la motivación y el desarrollo de habilidades creativas. Quizás en ese paper menciona los 3 porque ella agregó el contexto mucho después de su teoría. Y ojo porque uno puede quedarse atascado, como por ejemplo quedarse en la etapa de exploración, explorar y no cambiar absolutamente nada o no ir a la acción. Entonces hay que ver, regular parte del conocimiento creativo es entender qué porcentaje de tiempo le asignamos a cada una de las etapas, porque nosotros no tenemos que quedarnos en la idea, hay que implementarla, ¿no? Si lo que vas a hacer es una campaña de comunicación, o vas a hacer un video que comunica, o una gráfica, o lo que sea, desde el punto de vista de diseño, tiene que estar plasmado en un video, en una revista, en un folleto, en un tríptico, porque si se queda en la idea, no hay creatividad, tiene que estar plasmado en la realidad. Martín dice, tengo la idea de que la creatividad se aplica a todo lo que uno hace, las personas siempre son creativas, algunas mayor y otras menor medida. Sí, hay desde el punto de vista de la creatividad sociocultural, todo el quehacer humano es creativo, dado que existe una creatividad que se define como creatividad habitual, es algo bastante complejo de explicar y de diferenciar por ahí con las teorías más clásicas o que vienen desde el estudio, desde la perspectiva de la persona, o sea, de la parte supercognitiva, pero sí uno podría considerarse creativo cuando hace, ¿no? Cuando tiene una acción que lo que, por ejemplo, puede hacer algún agregar novedad a alguna cosa que habitualmente hace, hacerla de una manera distinta. La creatividad para mí va de la mano de la picardía que tiene la persona. Bueno, por ahí la picardía lo que te da es un poco de perspicacia, de astucia. Hay un concepto griego que se llama metis, que en algún momento se la relacionó con la creatividad, pero ojo que por ahí eso solamente te puede llevar al ingenio, una creatividad cotidiana, una creatividad chiquita, ¿no? Esta creatividad que decían que tenés oportunidad de hacerlas en las cosas habituales o en las cosas cotidianas que haces de tu vida, por ejemplo, ordenar el cajón de la ropa de una manera distinta o hacer una comida con ingredientes distintos. Bueno, eso lleva parte de la creatividad, pero no es la creatividad que estamos centrados nosotros a desarrollar. Nosotros buscamos centrar el desarrollo de la creatividad profesional en el trabajo, en el ámbito laboral. Entonces, producto de su capacidad, sí, hay que tener conocimiento disciplinar y capacidades, habilidades de trabajar con estas técnicas creativas, así también su saber, exactamente.
de su hablar, de su cultura y su entorno. Sí, acá estás marcando algo, hiciste una respuesta muy oriental, muy sociocultural, pero sí, el entorno, el contexto es algo muy importante para la creatividad. Puede favorecerlo, puede perjudicarlo. Me considero creativo porque me puedo adaptar a los cambios utilizando todas mis herramientas y buscando siempre la eficiencia. Me sentí identificado con Saborido, siempre para mi trabajo busco la inspiración de ser mejor, dar soluciones y de mejorar los procesos. Bien. Después Gisela dice, asocio la creatividad con lo subjetivo más que con lo objetivo, con lo abstracto y lo tangible, con las funciones de diferentes elementos, la asocio con lo indefinible e inmedible. Bueno, en realidad no es algo fácil de medir, hay distintos métodos para medir la creatividad, se puede sistematizar, en general uno de los más aceptados es un conjunto de expertos que valora distintos aspectos. Cuando en algún contenido ustedes van a tener o vamos a tener la oportunidad de ver las distintas perspectivas de la creatividad. Cuando se enfoca la creatividad como producto, se pueden estudiar distintas características de un producto en general, ¿no? Puede ser un producto, un servicio, de un aporte creativo en general que está plasmado en la realidad, y yo puedo levantar o entender o valorar ciertas cuestiones, el grado de novedad, cuánto me dice eso de esa solución de que implica una tendencia, si puede generar otras soluciones. Hay distintos parámetros que se evalúan de los aportes creativos que pueden ser medibles. Con la diferencia entre lo que una propone y el usuario entiende, con la mezcla de resultados diferentes. Bueno, sí, eso sí, la combinación de distintas perspectivas, como estuvimos viendo, sí está relacionado con la creatividad. Pero ojo que la creatividad se puede medir, se puede valorar de alguna manera. Por ejemplo, cuando uno va a patentar algo existe lo que se llama la altura inventiva, entonces eso también se mide. Entonces, ojo que también tiene mucho de lo que decís, pero hay cuestiones tangibles, ¿no? Uno dice, si lo asocias más con lo abstracto que con lo tangible, puede ser que obviamente parte del proceso es muy mental y muy cognitivo y está dentro de nosotros, más subjetivo, pero en algún momento esas ideas que están en nuestra cabeza tienen que plasmarse en algo tangible, ¿no? Tangible puede ser tangible o intangible, pero concreto, que modifique la realidad. Me considero una persona ingeniosa, práctica y a veces creativa. Varias veces utilizo las cosas creadas, pero le doy una vuelta de tuerca y las adapto a necesidades requirientes. Claro, bueno, hay una diferencia entre ingenio y creatividad. La parte de ingenio es más relacionada con esa creatividad cotidiana. Ustedes tienen ahí el contenido de las 4C de la creatividad. Y nosotros estamos buscando desarrollar la creatividad profesional, donde se necesita un conocimiento disciplinar. La de Tina Silling sobre la máquina de innovar, me sentí identificada con la comparación entre el puzzle, donde el fracaso depende de una sola pieza, en lugar de armar un patchwork, o sea, una especie esa es la técnica con la que usan las mantas, ¿no? en Estados Unidos, con las herramientas que nos rodean a fin de realizar algo útil y que responda con eficacia y eficiencia. Bueno, sí, el video de Tina Silling tiene un montón de cuestiones muy interesantes, y sobre todo habla también de las preguntas, cómo cambiar de vista y hacer una pregunta puede abrir todo un nuevo campo de conocimiento, cuando da el ejemplo de cambiar una cosa muy pequeña de cuánto es 5 más 5 igual a cuánto, y pregunta qué dos números dan igual a 10, ¿no? Haciendo un pequeño cambio ahí aparece un mundo de posibilidades. Fernando dice, la idea que tenía yo la sigo teniendo sobre las personas creativas que son imaginativas y tienen una gran capacidad para pensar de manera divergente, generando múltiples ideas en lugar de limitarse a una sola solución. Bueno, son características que pueden definirse o describirse o tomar relevancia desde la perspectiva del estudio de la persona creativa. Y a su vez siento que esto no se limita, son unas pocas personas, no todos tenemos el potencial de ser creativos, sino que tenemos un grado de creatividad, exactamente, que si queremos y lo decidimos así, la podemos desarrollar. Algunas personas pueden tener una inclinación natural hacia la creatividad, pero también se puede desarrollar y fomentar a través de la práctica, la exploración y el cultivo de entorno propicio para sí, estoy de acuerdo, está muy alineado con lo que dice Teresa Amabile, exactamente, sí. Muchas veces de este lado del mundo se le asocia al talento innato, ¿no? A la individualidad, a la originalidad, pero en realidad
uno puede ser creativo en otros ámbitos, además de si es que descubrió su talento innato, ¿no? Puede adquirir habilidades, adquirir conocimiento disciplinar en varias ramas, y entonces ahí puede, si se lo propone, desarrollar su creatividad. Me considero una persona creativa, en mi trabajo como desarrollador de software sobre todo, muchas veces tenemos que encontrar y aplicar soluciones fuera de la caja, exactamente, esas soluciones fuera de la caja son las soluciones que no están tipificadas o no son las esperables o las comunes, a problemas que nos topamos en las aplicaciones. Además, al momento de crear interfaz gráficas para el usuario, solemos recurrir a la práctica de realizar prototipos o pruebas de concepto. Nosotros vamos a usar este concepto de prototipo, producto mínimo viable, de simulación, bueno, este tipo de cuestiones porque en las metodologías ágiles se usa mucho, que salen rápido y sirven para validar el sistema que estamos por crear. Exactamente vamos a hacer nosotros eso, sin la necesidad, o sea, no aplicado a un sistema necesariamente, sino aplicado a la solución conceptual que estamos empezando a encontrar. En dichas pruebas plasmamos las ideas y conceptos y seguramente cambia el transcurso de desarrollo de la aplicación. Exactamente, ¿no? Esto se va haciendo con ciclos iterados pequeños, se va evolucionando en esa respuesta, entonces paso a paso se va, cada vez estás un grado o un poco más cerca de esa solución que estás buscando. De todas las técnicas que vi, la teoría de multitarea cámara lenta, esa salió mucho y muchos la han nombrado, es la que suele aplicar en mi trabajo como desarrollador de aplicaciones. Es frecuente encontrarme atascado con un problema o en pensar cómo resolver cierto algoritmo de la mejor manera. Puede pasar horas que no le encuentro la vuelta, pero sin embargo cuando me alejo del problema un buen rato, me enfoco en otras cosas, incluso me voy a dormir o lo dejo al día siguiente, suelen aparecerme ideas frescas que me habían ocurrido antes. Muchas veces así me he destrabado y encontrado la resolución que tanto resistía. Bueno, dijiste ahí varias cosas importantes. Vamos a ver el proceso clásico de Wallace, que hay un proceso de creativo en donde hay etapas, y una de las etapas es la incubación, ¿no? Alejarse del problema después de que uno se metió, se empapó y empezó a generar ideas. Hay un momento en donde hay que incubar. Incubar es dejar que la mente trabaje en background, o sea, por detrás, y bueno, muchas veces salen cuando nosotros estamos, las ideas se ocurren o aparecen cuando, luego de hacer todo ese trabajo de inserción, de exploración que estamos haciendo nosotros, surgen cuando estamos haciendo otra cosa o estamos aburridos o estamos haciendo tareas mecánicas, bañarnos, cortar el pasto, lavar los platos y aparece eso. O incluso después de dormir, porque en el sueño aparecen distintos procesos, se consolida lo que aprendemos en el día y si nos hacemos preguntas y las que dejamos abiertas, muy probablemente en el sueño intentemos responder esas preguntas y al día siguiente aparezcan estas ideas que antes no aparecían. Juan Pablo dice, la verdad que siempre supuse que con ese don se nacía. Bueno, una idea también probablemente muy propia de este lado del mundo, muy relacionada con la forma en que se divulgó el cristianismo de este lado del mundo. La idea que tenía de los creativos es totalmente errada, es que realmente me los imaginaba un grupo de gente tratando de buscar ideas sin parar. Ja, claro, muchas veces también está asociado esto a generar ideas, hacer únicamente, se asocia la creatividad con lo imaginativo, con la generación de ideas, pero no es así como ya estamos viendo en el curso. Y claro, mi idea cambió, veo que existen 1000 técnicas, bueno, probablemente literalmente existan 1000 o más de 1000 para mejorar. Es un mundo nuevo que no lo veía para mí, bueno, espero que ahora sí. Viendo todo el material que presentaron, no me considero creativo, pero sí que lo intento. Ok, sos creativo, del momento sos persona y respirás. Trato de pensar y tildar ideas en mi trabajo y vida diaria, cuestión de liderar y tratar de sortear los problemas que se van presentando. Bueno, nosotros acá vamos a ver un montón estamos viendo un montón de técnicas, herramientas y metodologías que van a contribuir, que sumadas a tu conocimiento disciplinar, a tu motivación y al contexto donde estás, te van a permitir desarrollar tu creatividad. La que creo que sin querer fui aplicando es la de Pablo Saborido, la de ir perfeccionándose con el tiempo. Uno va encontrando nuevas en todos lados, nuevas ideas en todos lados. El tema es que a veces
Encabas ideas que se truncaban, encarabas, calculo ideas que se truncaban, con el tiempo uno se va dando cuenta que una idea es buena y fácilmente y factible de implementar. Claro, la experiencia, ¿no? Y esto que yo decíamos, comentábamos en el curso de por ahí, no descartar las ideas, porque no hay ideas, por lo menos en mi concepción, dentro del mundo de la creatividad no hay ideas buenas o malas, sino que hay ideas que son más propicias para un contexto que otras. Después Matías dice, tengo una mezcla de ideas no muy desarrolladas y actualizadas sobre la creatividad y las personas creativas. Entiendo que aquellas personas con mayor facilidad para pensar y comportarse de manera creativa son las que menos miedo tienen al fracaso, sí, probablemente, y que más fácilmente pueden sobreponerse a una frustración. Sí, la resiliencia y la apertura a nuevas experiencias y no temor al fracaso suelen ser características que describen a la persona creativa. También que si bien la creatividad tiene un componente innato, intrínseco a cada persona, esta misma puede entrenarse y desarrollarse, sí, que puede trabajar de manera a generar un entorno que favorezca el desarrollo, correcto. Por otra parte, creo que el contexto, no solo laboral, puede influir y evitar que la creatividad se desarrolle y se potencie. Sí, obviamente la puede beneficiar o no, todo lo contrario. Lo personal con la lectura material no cambió demasiado mi opinión, pero sí se amplió bastante el abanico de conceptos y consideraciones para tener en cuenta a la hora de hablar de creatividad. Qué bueno, me alegro. Por otra parte, no me considero una persona creativa, aunque lo sos, aunque por momentos parezca cierto atisbo de pensamiento creativo. En el ámbito laboral, dentro del cual reconozco limitaciones, la idea de lidiar con el fracaso, con ciertas ideas buenas o que no resuelven el problema y la frustración queda por generar ese proceso. Encuentro cierta dificultad en la idea de desarmar ideas para ir construyendo nuevas, alimentándose en otras. En parte por el tipo de trabajo que realizamos, tiendo a buscar soluciones ya conocidas y útiles, efectivas, pero ya establecidas. Fuera de lo laboral sí tengo una plasticidad un poco mayor a permitir abordar el proceso de creatividad. Bueno, muchas veces pasa, ¿no? Donde nosotros hay ámbitos donde es más fácil desarrollar creatividad que otros. Entonces vos por ahí en tu hobby o en tu vida fuera de lo laboral desarrollás la creatividad de una mejor manera porque es un contexto, un interés, una motivación y un conocimiento, por ahí te pones a leer y te capacitas mucho más que acá que tenés el perfil de la experiencia laboral y solamente buscas soluciones ya conocidas. Por último, y coincidiendo con algunos compañeros, en mayor o menor medida, habiéndome reconocido un poco creativo, me identifico con el talento de las ideas y palanganas de Saborío. Perfecto. José Luis dice, siempre tuve la idea de que la creatividad es algo que todos tenemos y la desarrollamos en mayor o menor medida, correcto, a partir de nuestros intereses, exacto. El intelecto más la imaginación nos permite encontrar nuevas soluciones y generar nuevas ideas. Como diseñador gráfico en el ámbito privado puedo desarrollar mi profesión de mejor manera, pero en mi trabajo lo cierto es que todo es más acotado y uno hace lo que le piden acorde a como ellos lo quieren. Bueno, es como estábamos comentando en otros cursos, ¿no? Muchas veces nuestro trabajo se limita a ejecutar y no solamente y no a diseñar y ejecutar, pero uno puede aún así encontrar espacios en donde puede encontrar maneras distintas de ejecutar, porque después de todo uno es un ser pensante y puede proponer ideas o agregar un grado de novedad a la forma en que cotidianamente hace las cosas. Sí parto de la base que la creatividad es la capacidad que tenemos todas las personas de generar ideas nuevas a partir de conocimientos nuevas y valiosas, a partir de conocimientos adquiridos. Sí me considero una persona creativa, ser creativo creo no solo se trata de tener un exquisito gusto para el diseño o tener imaginación para los aspectos visuales, también se trata de tener la facilidad de poder encontrar soluciones y aportar ideas nuevas y valiosas, agrego, para mejorar el servicio y resolver problemas. No, yo vengo del ambiente del arte, he pasado por el diseño, la fotografía, la escenografía y el teatro, lugares donde la creatividad es de mucha importancia. Bueno, donde se divulgó que la creatividad es de mucha importancia. En todos lados la creatividad es de mucha importancia. Si bien hay trabajos que son más mecánicos, como estabas comentando, y uno puede, digamos, como estamos comentando antes, puede restringirse a realizar o ejecutar tareas ya conocidas, en todos los ámbitos es importante la creatividad. Me siento creativo porque me gusta imaginar, crear, experimentar, probar cosas nuevas a través de todo esto, innovar y generar soluciones. Bien. De todas las técnicas, la de pelo saborido, imperfeccionarse con el paso del tiempo a medida que vamos creciendo, no quedarnos con lo poco que aprendimos, sino que queremos saber, debemos aprender siempre un poco más, inspirarse, aplicar conceptos y dar soluciones. Bueno, acá aparecen
dos conceptos importantes que menciona Amabile, que es el conocimiento disciplinar, o sea, la capacitación del lugar donde queremos aplicar nuestra creatividad, y la inspiración, ¿no?, que tiene que ver con la motivación. María Victoria dice, mi idea era que la creatividad es algo propio de la persona, como se puede ser cualquier don o habilidad que tenemos. Bueno, otra vez el tema del talento innato, que tenía que ver más que nada con lo artístico, otra vez mitos de la creatividad. Luego de ver los materiales de la semana de hoy me doy cuenta que es algo que todos podemos desarrollar con juegos, desafíos y en cualquier disciplina. En cualquier disciplina, la de nosotros empecemos a tener conocimiento, ¿no? No es que yo digo, bueno, ahora quiero ser un cirujano creativo, pero soy un ingeniero, bueno, tengo que estudiar medicina primero. Que los niños la ponen en práctica con naturalidad, porque juegan, porque no tienen miedo al ridículo, a equivocarse. Sí, eso es, otra vez, los niños al no estar socializados, al no estar culturalizados, pueden tender a pensar de manera muy distinta a lo que lo hace un adulto, y se observa como creativo, y en parte lo son, tiene una creatividad cotidiana, pero ojo, no tiene una creatividad profesional. No poner a un niño a generar un nuevo método para destapar arterias, no va a tener éxito, ¿no? Los niños son creativos en ciertos aspectos, en ámbitos donde ellos se manejan, y nos llama mucho la atención la forma de pensar porque es bastante distinta, bastante novedosa, espontánea. Hay un montón de cuestiones, características que en un adulto son deseables y las vemos casi envidiándolos, pero ojo que es parte de la creatividad. No solamente se necesita tener esas características que los niños tienen tan naturalmente, sino que hay otros conceptos, como mencionó Amabile, en la creatividad profesional, conocimiento disciplinar, la motivación, un contexto favorable y obviamente el desarrollo de habilidades creativas, el uso de técnicas y herramientas, que es lo que estamos aprendiendo en este curso. Lamentablemente, al creer que el entorno no ayuda a seguir desarrollándola, bueno, debemos hacer un esfuerzo para practicarla, exactamente, ¿no? Hay que tener, como decían antes, la resiliencia para sobreponerse a contextos o tratar de cambiar esos contextos o cambiar uno de contexto, ¿no? Depende de cómo sea sus objetivos. Pienso que es importante que los profesionales de la educación y entornos educativos puedan ver a la creatividad con esta perspectiva. Sí, yo estoy luchando, aportando mi granito de arena para que eso pase. Me considero creativa fuera de mi espacio laboral, me siento identificada con la chica de las medias, hizo un pullover. Me gusta reciclar y usar ropa y otras cosas, pero nunca había pensado en la creatividad en mi trabajo. Ahora veo ahí también puedo aplicarla a buscar soluciones a problemas. Exactamente, bueno, muchas veces pasa, ¿no?, que se considera más con lo artístico, con el hobby, con el bricolage, con las manualidades, ¿no? Hago origami, entonces soy creativo, hago ikebana, o redecoro mi casa por mi cuenta, entonces soy creativo. Bueno, sí, es parte de la creatividad, pero hay una creatividad profesional que es a la que nosotros apuntamos. Pensar que el día a día cocinando, por ejemplo, podemos ser mini creativos en algún descubrimiento. Exactamente, la creatividad mini. La técnica que más me impactó es la de tirar ideas y más ideas, que contrasta con la opinión que tenía de la creatividad. Me parece que es muy lógica, algo bueno de surgir, más que nada la publicidad y el humor. Sí, por supuesto estás haciendo referencia al brainstorming. El brainstorming nació justamente para encontrar soluciones en el ámbito de la publicidad. También me parece bueno para mi trabajo enfocar el problema desde distintos puntos de vista, hacer una pregunta abierta, preguntar cómo se soluciona otros ámbitos. Creo que son técnicas que pueden ayudar a encontrar soluciones distintas a lo que nos surge como primera idea. Sí, en ese sentido vamos a seguir trabajando. Jessica dice, siempre pensé que la creatividad era una condición exclusiva para determinadas personas, aquellas que eran extrovertidas, curiosas, transgresoras, que les gustaba asumir riesgos y no eran temerosas de equivocarse. Bueno, son todas características de las personas creativas, ¿no? Ahora me doy cuenta de que esa es solo una perspectiva, exactamente donde mirar y analizar, tal como menciona en el artículo de los 4P de la creatividad. Exacto, esa visión se centra en la persona, pero existen otras formas de pensar la creatividad, como por ejemplo pensarla como un proceso determinado, es decir, cualquier persona que realice ciertas etapas podría obtener resultados creativos. Exactamente. O también podríamos pensar la creatividad donde surge el contexto, digamos, como emerge en ambientes que favorecen la innovación. Sí, exactamente, son distintos abordajes. También hay una quinta P, que es las prácticas, que probablemente veamos o mencionemos en algún encuentro.
Particularmente concuerdo con el material de La máquina de innovar, el video de Tina Sealing, que detalla todos los elementos que influyen en la creatividad, y donde se mencionan cuestiones internas como el conocimiento propio de cada persona, la imaginación, la capacidad de conectar y combinar ideas, la actitud o la chispa que cada uno tiene respecto del tema que está analizando, y cuestiones externas que también nos atraviesan, como por ejemplo los recursos, la cultura donde estamos y el hábitat. Exactamente, sí, funcionan las dos cosas, ¿no? Lo de adentro y lo de afuera, como menciona Tina Sealing. No me considero una persona creativa, lo sos mientras respires, porque no realizo innovaciones en mi trabajo a diario y suelo ser rutinaria en el día a día. Además, me sentiría incapaz de serlo, ya que, como mencioné antes, consideraba que la característica de ser creativo pertenecía a personas que eran muy diferentes a mí. Bueno, no es cierto eso. Ahora pienso que la actividad es algo más pequeño, como menciona el material de las 4C. Claro, vos podés empezar por algo más pequeño, podés empezar y después ir de la elite a la mini, en la mini a la profesional. Ese puede ser uno de los caminos para desarrollar tu creatividad. Puedo pensar que cuando realizo cambios en la comprensión de algo, ya estoy innovando porque el impacto... aunque el impacto sea solo visual. Bueno, no sé si estás innovando, pero sí estás tratando de ver cosas de manera distintas y eso ya te está llevando a un camino de desarrollo de la creatividad. Por otro lado, he pensado, digo, porque para innovar tiene que existir adopción. Cuando uno habla de innovación, habla de condiciones de adopción y de transformación. Quizás si ocurren esas cosas, si adoptas esa manera de pensar y transforma la manera que haces, probablemente estés innovando hacia adentro. Por otro lado, he pensado que cuando me llega algún desafío en lo laboral y me ha apasionado más por el tema, investigando, obsesionando, me siento que puedo dar respuestas creativas e innovadoras. Bien. La verdad que todas las técnicas me parecieron muy interesantes, pero básicamente rescato las menciones que se refieren a no esperar a la inspiración llegue, exacto, eso es una especie de visión romántica, sino que el talento de la innovación es el resultado de mucho trabajo, exacto, hay que accionar para poder estar inspirado, tirar la mayor cantidad de ideas posibles, permite jugar, asociar, recombinando los elementos que nunca antes habían sido conectados, correcto, me pareció muy ejemplificador pensar en los niños y compararlos con los adultos, sí, con ciertos límites como mencioné antes, como vamos teniendo cada vez más miedo, más vergüenza, equivocarnos y vamos perdiendo la capacidad de cambiar la perspectiva de las cosas. Bueno, la socialización y la culturización, ¿no? Está parte de lo... Hay un estudio que dice que los chicos, más o menos a la edad de 11 años, empiezan a caer, tienen como un pozo creativo porque están empezando a tener todas estas cosas propias de los adultos. Para mi trabajo en particular, lo que me sirve mucho es la técnica de prototipar, baja calidad, rápido para poder probar con los usuarios ideas que van surgiendo. Súper importante en este curso eso, vamos a trabajar nosotros con prototipos. Llevar algo más rápido al mundo real y lograr que así el pensamiento, la idea avance. Perfecto. La interacción, el aprendizaje y la interacción con los usuarios es súper importante. A su vez, particularmente en relación a mi personalidad, lo que más me interesó para implementar es tratar de observar más la realidad, saber escuchar, estar más atenta a todo, ver otros ámbitos para poder tener un pensamiento más fluido y lograr diferentes enfoques en la resolución creativa de problemas, ya que suelo encerrarme mucho en las primeras ideas que me aparecen. Bueno, es una tendencia de muchos, no es nada raro, pero bueno, se puede ir trabajando eso. También me siento muy útil en el recurso de multitarea lenta, ese video gustó mucho, es decir, tener varios proyectos a la vez para poder cambiar de foco cuando estamos bloqueados en uno de ellos. Bien. Carlos dice que no se enseña, que se experimente, se juega a lo que creía de la creatividad, no cambió mi opinión al respecto. Bueno, la creatividad está bien, es una opinión, no voy a decir nada ni bien ni mal. Yo creo que la creatividad se puede enseñar, es una discusión casi filosófica, Carlos, pero uno puede desarrollar la creatividad, puede experimentarla y jugar con ella seguro. Y sí se puede desarrollar y sí puede haber alguien que te acompañe en el proceso de desarrollo. Por supuesto, uno tiene que decidir desarrollar la creatividad. Yo no puedo enseñar a nadie, pero no solo creatividad, cualquier cosa, no puedo enseñar a nadie nada que no quiera aprender. Entonces, la enseñanza-aprendizaje es un proceso que se hace de a dos, el maestro y el alumno. Si el alumno no quiere aprender, por más que sea el mejor maestro del mundo, no va a poder enseñar nada. No sé si creativa, dice quizás sí ocurrente y poco atado al path dependency. Bueno, es algo que se puede trabajar. Carlos, escribiste casi un telegrama, no puedo conocer tanto tu opinión o tus reflexiones o las cosas que te hicieron resonar de los videos porque pusiste muy poquita información. Así que la próxima te invito a abrirte un poco más y ser más creativo en las respuestas.
María dice, en una primera etapa de mi vida profesional, sí pensaba que la creatividad quedaba reservada más que nada a quienes se dedican a alguna forma de arte, claro, bueno, uno de los mitos, ¿no? Sin embargo, con el correr de los años fui descubriendo justamente esto, que se ve reflejado en los materiales de cada semana. La creatividad puede estar presente en cualquier actividad que desempeñamos, en nuestra vida cotidiana, recreativa, profesional, en la mistura de las dimensiones o niveles, como dice el artículo, que se dan en la vida. Perfecto. En cierto sentido me considero una persona creativa, trato de aplicar la creatividad, como decía, en mis actividades cotidianas, la cocina, juego con mis hijos, la forma de organizar mi vida, perfecto, tratando de no caer en rutinas aburridas, buscando cambiar el aire y la perspectiva a través de distintos recursos, leyendo, cantando, mirando películas, series, charlas. Bueno, esta misma forma de encarar la creatividad que estás en la creatividad cotidiana de tu día a día, también podés trasladar conceptualmente estas cosas y llevarlas a tu vida profesional. En más de una situación me he encontrado con algunos momentos tipo eureka, exactamente, pero reconozco que casi ninguno ha sido en soledad. Creo que en equipo creamos más y mejor. Bueno, hay distintas discusiones, pero obviamente, como vimos, la opinión y las perspectivas de otras personas ayudan. Hay toda una línea de creatividad colectiva que es súper importante. Hay que saber hacerlo, hay que tener buenas dinámicas de equipo para que realmente seamos mejor creando en equipo. Y así es como puedo reconstruir la distancia de estos procesos creativos, es lo que es muy difícil discernir de quién ha sido la tarea. Claro, en los equipos tampoco es el objetivo de los equipos creativos atribuir quién fue el que se le ocurrió tal o cual cosa, justamente eso es lo menos importante porque es un equipo. Como es que se fue conformando el proyecto hasta llegar al resultado que tenemos hoy. Perfecto. Creo que cada una de las técnicas propuestas en los diferentes videos y textos son interesantes, debe generar ideas, una cantidad de después realizarlo, descartarlo, combinando y formando nuevas respuestas, repensar las preguntas que hemos dado, producto, servicio, hacernos muchas preguntas, incluso aquellas que son ridículas o fuera de contexto para poder pensar un poco más allá de lo establecido. Ese fue el juego que hicimos la vez pasada. Implementar juegos de rol para romper el hielo, eso siempre funciona muy bien. Plantear temas sensibles en el equipo para poner la situación en las personas respecto a las experiencias de los usuarios. Sí, está bueno prepararse, siempre preparar el terreno y entender un poco, levantar un poco el humor o el estado de ánimo del equipo antes de ir con el balde de agua fría. La idea de explorar un problema hasta saturarnos, seguir combinando distintas tareas y proyectos nos permiten tomar distancia del problema para volver con nuestros aires. Bueno, es la forma de tener esos momentos eureka, ¿no? Saturarse, no aparecen mágicamente o con las musas, sino que aparece después de un trabajo arduo de casi obsesionarse, ¿no?, patológicamente con el problema. Aplicar a imágenes y ayudas visuales que vemos pensando en equipo. Reconozco que en alguna medida, en distintos momentos y equipos de trabajo diferentes, nunca pensando como aplicación de metodologías ágiles, he estado presente y en algún caso impulsado la implementación de alguna de estas técnicas para encarar algunas de las tareas laborales. Bien, la experiencia siempre suma. Finalmente Juan Carlos dice la idea que tenía que son personas que ven cosas que el resto no, que experimentan parte de su pensamiento logrado con innovadoras, ya sea productos y ideas, pero también pensaba que es muy difícil que lo logre una sola persona, sino que la creatividad avanza cuando se comparte con otros y así mejora la idea original. Claro, no uno crea en el vacío, ¿no? Ni social ni material, uno crea para otros, con otros, así que sí, siempre se crea en sociedad, aunque uno esté en soledad, siempre aprovechando el conocimiento de otros. Sí cambió más que nada ver todo el material y saber que existen diferentes tipos de creatividades y más aún que todos somos creativos y hay que explorar esa parte nuestra, dado que se puede aprender a ser creativo, exactamente como mencionábamos antes. Sí asocio mi trabajo y a mi vida profesional, creo que busco ideas a partir de tratar soluciones de problemas, algunas pueden ser creativas, más creativas que otras, pero creo que en ese punto uno utiliza creatividad a fin de encontrar posibles soluciones a todo lo que el día a día va proponiendo en el camino, correcto. La de Pedro Saborido, que es una de las que más salió en todas las volcadas de los foros, creo que es detectar ideas con la práctica fundamental, luego la idea va a realizarse a ver si es útil, exactamente, hay que probarlo y ver si funciona, nosotros vamos a trabajar mucho con ese concepto, también ver qué posibilidades uno tiene y con qué herramienta cuenta para llevar a cabo esas ideas, exactamente. Bueno, estas fueron las devoluciones de la semana 3.